Buenas tardes a todos, bienvenidos a Linosfera y compañía. Como estuvimos anunciando en estas fechas pasadas, pues es un programa nuevo donde queremos compartir a través de LinkedIn Live, pues con todos vosotros todo lo que envuelve a la Linosfera, todo lo que nos preocupa, todas nuestras inquietudes, todo a dónde está yendo Lean, en qué se está convirtiendo esto, los hijos de Lean, cuántos están saliendo, todas aquellas dudas y toda la interpretación que tanto a nivel empresarial como a nivel del día a día, de la vida diaria, se está haciendo de Lean. Y para eso tenemos, pues, para mí seguramente una de las personas que más me ha influido hasta ahora en tema Lean, sobre todo teniendo en cuenta que solo he asistido a una clase que daba en un curso, pero el tiempo suficiente para saber que este tío sabe mucho y de la gente que conozco que mejor también lo sabe transmitir. No es otro, como ya os dije, que Paco Lamilla, todo un responsable de Lean Manufacturing en Snoop Group, en la región sur, ingeniero industrial por la Universidad de Vigo, con más de ya 20 años de experiencia en el ámbito de las operaciones industriales y del Lean Management, liderando procesos siempre de transformación en Lean, en multinacionales y en entornos multiculturales del sector del automóvil. Actualmente, Head of Lean Manufacturing Subregion España, Marruecos, Turquía e Italia de la multinacional francesa Snoop. Formador y consultor en innovación y excelencia operacional para diferentes organizaciones y asociaciones sectoriales en ámbitos que van desde la salud a la industria. Bueno, como os comento, todo un capo del Lean Manufacturing, todo un capo del entorno Lean, de Kaizen y de la mejora continua. Y lo quiero recibir como se merece, porque como un buen músico que es, que sé que también le gusta muchísimo el tema de la música, pues con un poquito de rock, que no sé de quién es, pero está aquí en este programita y en honor a ti, Paco. Aquí te doy entrada. Hola, Anso, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Paco, tío? Quería recibirte así con un poco de música cañera porque creo que es una de tus pasiones junto con Link, ¿no? Sí, bueno, los 90, esa generación, ¿no? Sí. El año 91 cambió el mundo con muchos grupos que marcaron al menos parte de mi vida y de la gente con la que me rodeo desde esa generación, ¿no? O sea que sí, efectivamente. Aparte, los martes parece ser que me vas a liar con esto a la limón y los jueves tenemos programa en Radio Galega. Ahí colaboro también con Ondas Indies, poniendo un poco de música y descubriendo talentos de aquí da patria. Pues estupendo, ya veo que el tema de comunicar para ti no es nada extraño. Y solo una pregunta, joder, los dos ganamos bastante con estas barbas, ¿no? Podríamos llamarle esto linosfera y los dos barbudos, Los quiero barbudos, decir. sí. Se La pueden verdad hacer es que sí. se pueden hacer estándares para afeitarte, ¿no? Porque siempre te ponen Seguramente sí, pero no lo recomendaría. Cada uno es muy propio, con lo cual al final ahí la maestría es mucho más eficiente, yo creo. O sea que, nada, pero bueno, efectivamente, probar y validar está bien. Esa parte del espíritu Kaizen sí que es necesaria, ¿eh? No va a ser que nos afeitemos igual y no quede la cosa igual. Joder, podemos perder toda esta gracia que tenemos y esta hermosura como Sansón, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de cosas serias, de cosas que seguramente que los miles y millones de gente que nos está escuchando. Hombre, sí, la verdad es que creo que la has liado bastante parda, me vas a permitir, porque creo que había bastantes asistentes. La última vez que vi LinkedIn hace cosa de unas 3-4 horas, había ahí un montón de asistentes ahí. Bueno, espero que estén. Así que Va, hombre, fenomenal. esos son 4 coleguitas que le dan a... Bueno, ¿sabes? sea como Seguir. fuera, siempre vienen bien y oye, mira, si podemos aportar un poco de chispa, pues bienvenida sea. Y si nos dan un poco de feedback, pues fenomenal también. O sea que para pasar aquí el rato hablando de lo que nos gusta, pues está bien. Que bueno, que creo que lo haremos
lo haremos en principio la Limón, ¿no? Como decía, pues todos los martes. Correcto. Intentaremos buscar motivos para poder hablar de excelencia operacional, de Lean, de innovación y de muchas cosas. O sea que bueno, que traeremos invitados. Parece ser que estamos ahí trabajando duramente en ello. Sí, el back office está duramente y bueno, oye, pues como tú decías una vez, pues hasta que la energía aguante. Oye, si es así, pues así estaremos. Totalmente. Yo encantado de participar. O sea que, totalmente. Bueno, tú eres la alma. Tú sabes que esto al final yo quiero vivir del cuento y para eso me tengo que rodear de gente buena como tú, porque yo de esto sí, no eso sé me nada. contaste, quieres vivir del cuento, lo cual me voy a apuntar al tema, pero a ver si conseguimos darle la vuelta Seguro que sí, hay que monetizarlo. A esta compañía de dos. Seguro que sí. Nada, saber que solamente comentar que está el chat abierto, por lo menos aquí tengo a Juan Carlos, a mi amigo Juanse y a Jordi que ya hicieron un puño al alto y sé que hay alguno más que anda por ahí. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta y meternos en algún lío, pues sin ningún tipo de problema. Pero creo que hoy lo suyo es que empiece yo metiéndote a ti, ¿no? Aunque después lo hagamos a la Limón. A mí me gustaría un poco, que tú también te mojaras y dieras tu visión, ¿no? Sobre ciertos temas. Yo también te voy a empujar, o sea que no hay problema, que vale, tienes por dónde tirar, ¿eh? Yo una de las cosas que más me impactó, y ya te lo comenté varias veces, y creo que es un buen punto de arranque, es la definición que una vez tú has hecho de la cultura japonesa, ¿no? Diciendo que para los japoneses no existía la innovación, que para ellos todo es mejora continua, ¿no? Kaizen. Entonces... Sí, bueno, eso fue una impresión. Eso se refiere seguramente cuando tú comentabas en la introducción que nos habíamos conocido en una de esas clases y demás. Espero que seguramente eso que dices será muy cierto, porque con una sola digamos, sesión en que compartimos, creo que ahí expresé un poco. Era la sesión en la que yo expresaba un poco mis vivencias en Japón durante las 3 misiones de estudios que estuve allí, ¿no? Bueno, si vienes a más, a lo mejor ya pensarías distinto. Bueno, me fui con la boca dulce, ¿eh? Pero sí, bueno. Sí. No, a ver, creo que es algo que... A mí es algo que me gusta mucho compartir, porque creo que ahí está un poco la esencia de todo. Yo, de alguna manera, sí es cierto que llevo mucho tiempo relacionado con la excelencia operacional, con esto que denominamos aquí en el Western Style como Lean, pero bueno, realmente yo me considero casi más Kaizen y toyotista, en el sentido no peyorativo de la palabra, que de Lean, ¿no? Al final he abrazado mucho más la gestión japonesa en su entorno y es de lo que realmente he podido ir leyendo entre líneas, ¿no? Y esto que comentabas, pues es una opinión que creo que, no sé si es generalizada, desde luego es una opinión que yo me llevo de mis misiones de estudio allí, ¿no? En empresas pequeñas, grandes y medianas, ¿no? Que como aquí como en Galicia son las que más hay, las medianas, las pequeñas y medianas empresas. Y con mucha historia detrás, o sea, que muchas generaciones detrás. Entonces eso quiere decir que sí, que la visión tal vez que yo tenía de Japón era algo tremendamente innovador, que sigue siéndolo efectivamente, pero es muy distinto el enfoque que damos aquí de cuando alguien es innovador, ¿no? Allí, el poquito a poco, este Kaizen del que hablaba, hace que de alguna manera la innovación no llegue de golpe y no se entienda como el boom, ¿no? Aunque es cierto que tienen una palabra para este tipo de cosas, ¿no? Que es el cambio radical, no el Kaizen, que lo llaman más el cambio tranquilo, aunque tiene muy poquito que ver con eso realmente, ¿no? Pero allí lo llaman el Kaikaku, que es el cambio radical. Pero realmente ellos sí que con esa percepción en lo relativo de ir mejorando poquitas cosas sobre muchos entornos, la verdad es que a nuestros ojos parece como que es algo muy innovador, ¿no? Pero para ellos no. Ellos siempre todo es Kaizen, todas las mejoras se basan en pequeños pasos, pequeñas iteraciones y esa es la impresión que yo tengo realmente, a pesar de que, bueno, luego das el paso hacia tu cultura de nacimiento y dices, joder, esta gente, joder, ¿cómo hace, no? ¿Cómo mejora y cómo inventan y cómo realmente hacen que un proceso pues, convencional llegue a ser realmente innovador, ¿no? Eso sí que también sabemos percibirlo y también tenemos que ponerlo en su valor. Pero sí es el origen de cómo llega todo eso, ¿no? Sí, no es un boom, es un proceso.
Tú hablabas bueno, al final es una cultura innovadora, ¿no? O cultura de mejora continua, quiero decir, algo Mm. y cuando hablamos de cultura de la mejora continua estamos hablando también de personas y de educación y de generaciones, ¿no? Una forma de hacer las cosas, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, uno de los grandes aprendizajes que yo me llevo de ser un... Yo vengo de una formación, como tú decías, de ingeniería industrial, ¿no? Y incluso mi primera digamos, experiencia profesional está muy relacionada con la organización del trabajo, con los métodos y con los tiempos, algo que es muy fundamental, evidentemente, para la mejora de procesos. Pero cuando uno aborda el Lean y lo aborda de una manera más seria y es capaz de trabajarlo de alguna manera en esta visión más de origen y de Toyota, lo que realmente te das cuenta es que todo es involucración de personas. O sea, todo se hace para desarrollar a las personas de la organización y para involucrarlas en los procesos que les quedan por delante y para el futuro. O sea, ese es el centro, ese es el foco, ¿no? A veces hablamos de muchos, en el sentido más técnico, de muchas herramientas y de muchos enfoques, la eliminación del despilfarro, la generación de flujo, pero realmente lo que realmente sostiene cuando visitas, por ejemplo, pues Toyota Forklift o Toyota Motomachi, es un enorme panel en el que todo el mundo tiene un desempeño estructurado a lo largo de los años en la organización. O sea, es 100% involucración y desarrollo de personas. Comentabas en esa única charla, pero para que veas que soy un alumno de aplicado y que te estaba prestando muchísima atención, que una cosa de lo que hace Toyota también es esa unión que tiene con sus proveedores y en ese momento que ya la gente que acumula más experiencia y más conocimiento, y está a punto de jubilarse, los mandaba a otras compañías que son proveedores suyos en reconocimiento y también un poco para también que esa cultura toyotista se extienda también a toda su Sí, esfera, ¿no? sí, me pareció muy interesante. Tuve la oportunidad de conocer a un par de antiguos, digamos, trabajadores de Toyota que ya estaban en una edad de jubilación y los últimos años estaban ayudando al desarrollo de los proveedores, ¿no? Eran lo que... Aquí hemos traducido muy mal el concepto. Allí el concepto de monozukuri, ¿no? El de hacer cosas. Aquí lo hemos llevado a un concepto más de productividades técnicas, casi empujadas por los clientes. Allí es todo lo contrario, son empujadas por los proveedores y estas personas pues están ayudando mucho en el desarrollo de metodología que alinea de alguna manera al proveedor con los desafíos y la visión de Toyota, ¿no? No es siempre cómodo porque es muy tenso, pero sí que creo que desde un punto de vista de la excelencia operacional es muy meritorio, ¿no? Es muy meritorio. Al final no dejan de ser mentores que acompañan a una organización para poder dar el mejor servicio a un cliente. En este caso, cliente es Toyota, ¿no? Pero bueno, sí que he tenido la oportunidad de conocer a un par de personas que desarrollan esta actividad ya en su edad más dorada. Te da la sensación que yo tengo, por lo menos en alguna ocasión, ¿no? De que, y yo lo hablaba con nuestra responsable de operaciones, que algunas veces me dice, sí, lo voy a hacer porque lo dice Lean, ¿no? Como si... Lo dice Lean, como si fuese una persona. Sí, sí, sí. Y es buenísimo. Y digo, hostia, tienes razón, porque lo dice Lean, ¿no? María, la verdad es que es un crack. Pero sí que cada uno tiene que conocer su organización y conocer lo que se puede implantar, lo que no, cómo, cuándo y los tiempos. Y me da la sensación que muchas veces nos ceñimos solamente a las herramientas que están muy bien, que son geniales, pero que solo en el mundo occidental utilizamos las que nos interesan y cuando nos interesan, ¿no? Y aquí, bueno, abro muchísimo el espectro para poder comentar, porque son varios temas que se me ocurren sobre la marcha. Uno, ¿por qué no? Como esa figura tan buena, ¿no? Aquí hay una persona de 65 años y ya, venga, para casa, no, ningún reconocimiento. Es como si el conocimiento
No, joder, ¿por qué no copiamos eso, no? Que es un valor añadido, que es el valor añadido de la gente que lleva tantos años. Parece que desaparecen de las empresas por arte de magia y ya están esperando el momento de jubilarse, sin transmitir pues todo lo que saben a las nuevas generaciones. Y después, ¿por qué nos emperramos también en solamente coger ciertas herramientas sin adaptarlas en tu presentación lo dices y es brutal, ¿no? He estado trabajando en operaciones en sector del automóvil multicultural. Es decir, yo creo que el tema cultural es básico también y también que nos empeñamos solamente en la herramienta Lean, solamente que esto funciona, si es SMES, si es Kanban, si es lo que sea, y esto, y esto, y esto, pero no sabemos, y Juan Carlos tenía un artículo muy bueno hoy del DMRP junto con Lean, ¿no? Quiero decir, no sabemos adaptarlo a la coyuntura de cada empresa y solo cogemos lo que nos interesa. Bueno, creo que me he liado un poco, pero creo que sabes, que me entiendes por dónde voy, ¿no? Sí, hay un par de planos, ¿no? Yo creo que todo es el plano de las oportunidades para las personas que, bueno, que todavía tienen que ofrecer las organizaciones, pues desde luego, ¿no? A ver, es que cuando hablamos de lo que es el hecho de poner en el centro a las personas, pues también, evidentemente, son todas y en toda circunstancia, ¿no? Y el desarrollo continúa incluso en estas épocas, ¿no? Aunque realmente tienen seguramente más que dar de lo que puedan recibir. Pero yo creo que ya en la cultura mismo japonesa estos son muy agradecidos en muchas cosas, cuando lo son, realmente. Entonces, pues bueno, yo creo que también tienen ahí un punto de valor. Con respecto a los tiempos, pues mira, creo que me viene también a la cabeza este concepto que me explicaba uno de los grandes mentores que he tenido en las visitas a Japón, que es Brad Smith, que ha hecho muchas traducciones al inglés de libros muy importantes. Y además es una excelente persona y con una experiencia brutal. Es básicamente un nacido allí, y ya habla el idioma perfectamente y vive allí desde hace muchos años. Y él comentaba que en cualquier proceso de transformación, quien lo lidere de alguna manera lo hacía como una similitud a las épocas de los emperadores japoneses, ¿no? Había los que eran los más pacientes, los que eran los más, digamos, más killers y los que eran los más inteligentes, ¿no? Los que sabían el momento oportuno para... Yo creo que es un poco todo eso. Yo personalmente creo que he vivido en mi experiencia esas tres fases. Y creo que no es fácil, pero y todavía seguimos aprendiendo de cómo coger esos roles, pero sí es cierto que implementar este sistema, que no solo es técnico, como tú decías, sino que tiene un punto técnico-social, esta parte tan importante cultural hay que tenerla en cuenta, especialmente con los plazos, ¿no? No es lo mismo implementar en Turquía que implementar en Marruecos, que implementar en Barcelona o implementar en Vigo, ¿no? Ni siquiera es lo mismo implementar en Barcelona que implementar en Vigo. También lo voy a decir, que puede parecer que es que realmente todo necesita su tiempo y su acomodo a unas necesidades bien planteadas. Si esto no sucede, evidentemente el camino del fracaso es cantado. O sea, hay un tiempo para la organización, para que madure, para llegar a X herramientas y sobre todo a la comprensión final de la motivación por la cual, también es algo que me interesa siempre mucho, y es que los que acompañan, las personas que acompañan en la implementación, conozcan claramente el porqué de las cosas, ¿no? Que yo creo que es algo que es educacionalmente, o en el proceso de aprendizaje, si queremos, es la faceta o la fase más importante. O sea, el porqué. Esto es por qué, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a hacer un SMED? ¿Por qué vamos a hacer un 5S? ¿Por qué hay que saber por qué y luego conocer, pues, esa madurez que te da para conocer las herramientas, para elegir la adecuada en el momento adecuado y luego llevar a la organización hacia donde realmente quiere. Y todo esto, evidentemente, puede parecer sentido común, pero no lo es. No lo es a la hora de poner las manos a hacer, ¿no? A mí me da la sensación que muchas veces falta en las organizaciones, y yo me incluyo, ¿no? Y hemos probado muchísimas formas para implantarlo hasta que nos dimos de cuenta cuál era la correcta. Y no es que nos vaya perfecta, pero es la que menos, es la que más estamos ahí picando, ¿no? Quiero decir, la que está cuajando y realmente ves que hay
empieza a haber un ambiente, ¿no? No tan rápido como esperábamos, porque esto pensábamos que era mucho más rápido, pero vivimos en primera persona que hemos probado ya por las buenas, porque esto es lo que nos va a salvar de todos los males que estamos teniendo, porque lo hace Toyota. Por las malas, porque lo tenéis que hacer sí o sí con el látigo y auditando. Y ahora no, intentando convencer y formando, te das cuenta, ¿no? que es más lento, pero que sí que realmente que ves que la gente participa en los tableros de mejora continua, proponen cosas, ¿sabes? Se va arraigando dentro de la cultura de la empresa. Entonces, te quería preguntar cuál era tu visión, porque siempre en este sentido la gente tiene que saber, como bien dices, por qué se hacen las cosas, por qué se hace SME, por qué se hace Kanban. Y siempre se está hablando que la dirección tiene que estar comprometida. Es decir, y es súper importante, ¿no? Pero realmente yo creo que no solamente la dirección tiene que estar súper comprometida. Y yo siempre digo, o es mi impresión, que las implantaciones tienen que nacer de arriba para abajo y de abajo para arriba y encontrarse en el medio. Es decir, yo estuve muy, muy implicado en muchas implantaciones que no han triunfado y porque yo estaba muy implicado, se hacían las cosas, pero cuando yo me daba y se explicaban, ¿no? Porque entendía que era lo que me decían, que la dirección tiene que estar implicada. En cambio, cuando nos fuimos implicando tanto de abajo para arriba como de arriba para abajo, da la sensación de que nos encontramos en el medio, ¿no? Y que fluye más la información. Es decir, que las dos partes están haciendo su trabajo. Y yo creo que eso es un error, que cuando hablan, no, la implicación de la dirección, vale, es evidente, pero también hay que construir desde abajo convenciendo a la gente para que se implique, ¿no? El liderazgo bidireccional que decía nuestro buen amigo Riera, Diego Riera. Sí, la verdad es que, bueno, los dos caminos son muy necesarios, son imprescindibles, diría yo, ¿no? Pero bueno, este concepto de la implicación de la dirección que tú dices que es evidente, claro, dices tú, bueno, joder, claro, es que si no, sin esto no vamos a ningún lado, ¿no? Que sí que es cierto. Pero también hay que tener en cuenta que la dirección necesita también no solamente hechos, sino también ser desarrollada en algún aspecto, en ese sentido. O sea, a veces no te encuentras con la varita mágica de decir, no, si yo creo, tira para adelante. O no, hace falta también tener en cuenta que va a haber pasos que pueden llegar a ser hasta contraintuitivos en muchos sentidos. De hecho, pasa muchas veces. A mí, en mi experiencia, me ha pasado ciertos pasos contraintuitivos que hay que explicarlos muy bien. No solamente hace falta un acto. A veces pensamos, yo creo que es mucho de consultor, ¿no? Del acto de fe, ¿no? O porque lo dice Lean, ¿no? Esta persona que tal y cual, ¿no? Que todo al final lo dice Lean bueno, pero Lean es como tú lo leas. O sea, yo he leído el libro de Tai Chi Ono, yo creo que como 15 veces y cada vez que lo leo encuentro algo nuevo. Algo nuevo, sí. Si te llego a decir algo que sacase de ese libro, que hubiese interpretado ese libro hace 15 años, no sería igual que ahora. Entonces, quiero decir que ese supuesto acto de fe también hay que vestirlo, ¿no? Es decir, hay que ponerle, digamos, patas y pasar a la acción y llevarlo a la situación concreta. Y esto lleva tiempo y lleva sobre todo desarrollo, ¿no? Yo creo que es la base de todo, ¿no? Desarrollar a todo el mundo a una visión que a priori en muchos aspectos puede llegar a ser muy contraintuitiva, ¿no? Y al final ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Pues el que las cosas no sean en corto plazo realmente, ¿no? Que haya una visión y que esa visión no puede ser duradera ni puede ser a largo plazo si no cuentas con este top-down, bottom-up, ¿no? Que estamos hablando siempre y que muchas metodologías, desde mini fábricas a reuniones diarias, implicación del personal o la llamada democracia industrial o participativa, ¿no? Que está bien documentada académicamente, pues ponerla en juego, ¿no? Al final son muchas herramientas que ya tenemos, que no necesariamente tienen que venir de la gestión japonesa, pero sí que es cierto que allí hay un espíritu distinto a la hora de la... No es fácil ver en organizaciones similares el nivel, por ejemplo, de terreno que tiene los managers en Japón. No es nada sencillo verla aquí. Aquí nos ahorramos con herramientas, el Gemba Walk y tal,
Pero hay cierto artificio en todo eso, ¿no? Yo sigo viendo que cuando yo visito alguna de las fábricas que he visitado y veo que es mucho más natural, que es una cosa que realmente allí sucede como tal, ¿no? No es una cuestión de, no, es que hay gente que nos visita y vamos a hacer esta movida. No podría ser, o sea, dirías, algo no encaja, ¿no? Y creo que todo eso tiene un punto que hay que realmente, pues, poner en su justa medida y no están todo, como hablábamos antes, ¿no? Ni todas las organizaciones están preparadas para un nivel concreto, ni dentro de la misma organización los equipos están preparados para ese mismo nivel. Con lo cual hay que compasarlo realmente con herramientas que de alguna manera lo que yo creo que pueden hacer es facilitar esta transición, ¿no? Y bueno, como siempre, como decía antes, ¿no? Estar siempre entre estas tres facetas, ¿no? La de si hay que ir a por todas, se va por todas, si hay que ser paciente y ser listo siempre e inteligente para poder decidir el momento en el que vas de un lado o vas del otro, ¿no? Y todo esto tiene el fundamento en el ritmo de las personas, ¿no? De todas las personas de la organización, que evidentemente, y es un tema que es recurrente en mi día a día, es que todo lo que se hace en una organización tiene que llegar a todos los niveles de la organización. Si no llega, no. En algún sitio se pierde, se rompe ese mecanismo que hace que funcione todo y allí vas de cabeza o a frustración o a no cumplir objetivos o a alcanzarlos de una manera que no son sostenibles, que eso es muy importante, en el que la gente, lo que vas a hacer es tierra quemada. Antes hablabas de las auditorías, ¿no? Sí. Claro, si entendemos las auditorías como un proceso de control de la gente, pues estamos jodidos, ¿no? Pero si entendemos las auditorías como un proceso de control del proceso en sí y que las personas todas nos ayudan a controlar el proceso, pues hombre, pues yo creo que es distinto el enfoque, ¿no? Es muy distinto. No es como lo que hablaba antes del concepto de que nos perdemos mucho en la interpretación y en la traducción. Estamos en el lost in translation constantemente, ¿no? El monozukuri famoso, que aquí se lleva como algo que es economías técnicas, pero realmente hay un compromiso de entregar a un cliente un proceso y un producto mejor incluso del que espera. Este concepto de hacer cosas, hacer algo fuera de lo habitual, bueno, si le ponemos el sitio, tenemos que ponerle sistema, ¿no? Y eso es importantísimo, poner sistema, ¿no? Yo el tema que apuntas, ¿no? El tema de la auditoría, nosotros en nuestras implantaciones de TPM en su momento o de 5S, el tema de la auditoría siempre era para castigar. Desde el momento que cambiamos y le explicamos hubo dos momentos claves. Uno, que le dimos una tablet para que las hicieran. Y la gente, vamos, muchísimo más cómodo para ellos y le gusta el aparato digital, ¿no? Y dos, que llegamos a la conclusión de que, joder, vamos a ver qué averías recurrentes o qué fallos recurrentes estamos teniendo para mejorarlo sin tener que esperar a que eso estalle, ¿no? Entonces la gente vio que no era para controlar, sino que era para sumar y para crear valor al proceso. Y eso es fundamental. Es clave. ¿No? Eso es clave, sí. O sea, hacer que los procesos de control del proceso, insisto, sean sencillos es garantía de éxito, porque estableces un diálogo mucho más permanente y mucho más directo para poder tener ese proceso bajo control, con los interlocutores, evidentemente, que tengas en el proceso. Y hacerlo sencillo, pues evidentemente, y hacerlos partícipes de esto, ¿no? O sea, al final, y que tenga sentido también, tiene que ser sentido. A veces no vas a auditar cosas que realmente no tienen mucho sentido, ¿no? Pero sí es cierto que el facilitar hace este salto de cantidad necesario para alcanzar la calidad. Yo muchas veces hablo de, bueno, vamos paso a paso, pero primero vamos a buscar cantidad y luego ya tendremos tiempo a buscar calidad. Pero lo que tenemos que generar, y realmente lo que realmente uno pretende con eso, es generar unos hábitos o comportamientos de excelencia operacional. Es decir, si controlamos el proceso, tenemos que hacerlo, y queremos controlar el proceso, tenemos que hacerlo bajo cierta rutina y hábito que realmente cale en la organización, ¿no? y que llegue a todos los niveles, ¿no? En Auto tenemos las famosas auditorías escalonadas, que son muy positivas, por capas, en las que nos vamos auditando pues, diferentes niveles de la organización, en diferentes topics de la organización, para poder que todo realmente funcione, todo ese top-down, bottom-up de manera natural. Y se establecen rutinas, evidentemente. No es lo mismo
de tener siempre una rutina de hacer 1 o 2 auditorías al día a una hora concreta, en un determinado sitio, como dices tú, con una tabla, que quiere decir con un estándar realmente, que no vas a divagar, vas a buscar algo tan importante como es el control del proceso, porque evidentemente no nos olvidemos, o sea, o los procesos están bajo control o no lo están, lo del término medio no existe. Esto no funciona, ¿no? O sea, Antes de continuar nosotros, tío, tengo que darle las gracias a Francisco Asensio que ha hecho una pregunta y hay que contestarla, porque nosotros nos debemos a nuestros oyentes, radio oyentes y demás. Que sepáis todos que íbamos a hacer un podcast. Éramos malísimos con la tecnología y ya visteis que ayer que hemos metido la pata, pero mucha gente viendo el lío que hemos armado ayer, ¿eh? Pero bueno. Ayer hicimos una prueba y hoy estamos validando ya, ¿eh? Parece que bien. Pues nada, Francisco nos dice: el cambio requiere que se entienda el por qué y para qué antes que el cómo. Bueno, es lo que he comentado antes. En los procesos de aprendizaje, si por ejemplo tiramos de la metodología de TWI, que es Training Within Industry, podéis buscar mucha bibliografía al respecto, se habla de las instrucciones de trabajo. Y hay un prontuario que es muy interesante, que tiene muchísimos años, debe tener más de 40 años, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, en la que las fábricas se quedaron sin hombres y las mujeres tuvieron que coger el control, ¿no? de los procesos de fabricación, especialmente para el esfuerzo bélico que había, especialmente en Estados Unidos, y tuvieron que aprender a marchas forzadas esos métodos operativos, ¿no? Que llamamos los estándares famosos, ¿no? Y en las situaciones de trabajo hay una secuencia que termina básicamente con cómo un supervisor enseña a realizar un estándar de trabajo a un team member, ¿no? A un miembro de equipo, a un colaborador en el equipo. Y el paso fundamental, el que realmente marca la diferencia, no solamente en hacer la secuencia que está definida, sino en saber por qué los puntos clave que llevan una operación a la calidad esperada, está en saber el por qué esos puntos clave son importantes. O sea, la razón por la que hago esto es para evitar esto, es para conseguir esto otro, y esa parte del proceso de aprendizaje es la que realmente marca la diferencia entre una persona bien formada a una persona bien formada y involucrada. Entonces, sin duda ninguna, para mí el por qué yo creo que es el eslabón perdido del proceso de aprendizaje, si queremos llamarle proceso de aprendizaje también, a todo lo que sucede en la industria, que desde luego lo es. Sí, totalmente. Pues nada, ya vamos de delante para atrás porque realmente, bueno, tampoco tenemos un guión y una estructura súper marcada, a nosotros nos gusta improvisar. Ayer estuve en las galas de los premios, tío, a ti que te gusta la música, de los premios de Galicia Innovación, que estábamos nominados a 2021. Y vi enhorabuena por ello. Gracias, estamos ahí luchando duro por la mejora continua. Y había un grupo que innovaba con la música. Era una auténtica pasada. Por lo visto es algo nuevo, es algo, bueno, para mí es música de improvisación de toda la vida, pero merece la pena. Es decir, hasta en la música se innova. Pero bueno, luego no me lío y quería volver a la cultura. Quería volver a la cultura de las personas porque desde aquí a la gente que estaba en aquel día, en aquel curso que yo tuve la posibilidad de escucharte, había mucha gente de la industria conservera. Y al final se creó allí un pequeño debate donde yo era un escéptico, porque yo vivo en el meollo de las conserveras, ¿no? Aquí en Obarbanza, en plena ría de Arousa, están las conserveras más grandes de Europa, que envasan atún y marisco, pues, y había, no sé si es prudente decirlo o no decirlo, había parte del equipo de una de las conserveras más potentes de Galicia haciendo este curso y se armó ahí un pequeño debate muy, muy constructivo y yo no me lo creía, ¿no? Un poco por la cultura
En cambio, después fui investigando, fui tirando del hilo y por lo visto esta empresa, en una cultura tan tradicional, una cultura tan ancestral como es la conserva en Galicia, ¿no? Fabricones muy, muy, muy grandes, pero realmente al mismo tiempo muy tradicionales en ciertas cosas, pues en temas de recursos humanos, o podríamos decir, o con una forma de trabajar muy estacional y demás. Pues investigando, me decían que esta empresa que sí que lo está haciendo. Es verdad que lo está haciendo, es verdad que está empezando de arriba para abajo y de abajo para arriba. Y sí que a su director industrial creo que sería un buen invitado en alguno de estos programas Sin duda, nuestros. sin duda. Ya sé a quién te refieres. Yo creo que Bueno, sí, la verdad es que, a ver, ahí hay una parte que es importante. Yo ahí voy a decir algo que creo que es importante. Yo creo que es un sector que es incipiente todo esto en el sentido, digamos, si quieres, por lo menos de la visión que yo tengo, ¿no? Pero dan pasos, hay quien da pasos y hay quien no da ningún paso. sí, correcto. Y es cierto que quiero recordar que había como 4, ese año había 4 o 5 personas formándose en mejora continua, de alguna manera con nosotros. Eso es un paso muy, muy importante, muy importante. O sea, yo siempre he pensado que las organizaciones realmente todo esto cala, si realmente esto va calando como lluvia fina. Si cae como tormenta, esto no llega a ningún lado. Creo que tú lo comentabas de alguna manera antes. Y creo que la lluvia fina es, pues eso, acólitos, ¿no? Yendo gente que va cogiendo esas necesidades que tiene de romper ciertos paradigmas, ¿no? Que tenemos en nuestras reglas productivas, en nuestras reglas de entender los negocios, en desarrollar la cultura operacional, la excelencia operacional, y van rompiendo de alguna manera esas tensiones que genera, pues, lo que hablaba antes, ¿no? Esto es lo que es totalmente antiintuitivo para ellos. Y este sector yo creo que tiene este punto, ¿no? De realmente, si hay algún sector, digamos, más vinculado a la mass production que a la lean production es este sector que comentas, ¿no? Pero bueno, yo he visto cosas realmente espectaculares en este sector que se están haciendo muy bien, muy bien. Y no es un sector sencillo de hacerlo, evidentemente, como puede ser, pues, otros procesos que son más vinculados a la materia y industria de proceso muy, muy marcada. Y bueno, yo creo que tienen que coger, bueno, realmente las herramientas que realmente les aportan, saber discriminarlas bien, pero eso no se va a poder hacer si la gente no está formada, no se inquieta con respecto a otras maneras de hacer las cosas. Y creo que, bueno, pues los sectores están como, a día de hoy, creo que algo muy positivo, se están retroalimentando, ¿no? Yo decía que la crisis de 2007, 2008, después ya del 2009, hubo mucho talento del sector automoción, bien formado, que llegó a otros sectores. Y esto creo que es algo relevante y que creo que en el futuro nos vamos a dar cuenta de la importancia que ha tenido una crisis como esta para que esos sectores empiecen a abrazar de alguna manera estas metodologías que también pueden dar mucho que hablar en sectores más intensos de mano de obra o más intensos en proceso. O materia prima también, porque tienen problemas con la materia prima, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, Enrique, que estás convidado, estás invitado. Sí, tenemos una agenda interesante y está ahí en el top 5 está. Sí, yo creo que sí, yo tengo muchas ganas me quedé con muchísimas ganas aquel día de hacerle unas cuantas preguntas. Otra cosa que tú apuntabas al principio vamos a llamar programa, ¿no? Que ya somos importantes, coño, somos Linosfera y compañía. La compañía es el que va a venir, ¿eh? Nosotros somos Linosfera, tanto Paco como yo. Apuntabas apuntabas un tema y que yo he resumido aquí en mis notas en que Lean se comió al Kaizen, ¿no? Básicamente, o se lo está comiendo. Sí, bueno, vamos a ver. Esto es difícil porque hay una discusión bastante interesante ya desde hace mucho tiempo entre si el Lean, si TPS, Toyota Production System, si Toyotismo, si Toyota, si Kaizen, si Lean Six Sigma, si luego le puedes llamar toda la coletilla que tengas de Lean Healthcare, Lean Banking,
Lean Legal, Lean Life, Exacto, ¿no? Entonces, Lean al final Construction. creo que tú hablabas de los hermanos, ¿no? Sí. Bueno, yo realmente, o sea, me gusta el término en el Hermanos, no, sentido. hijos, ¿no? Sí, Hijos no sé, sí, algo bastardos. así, no sé cómo No decirlo. No, tampoco reconocidos. bastardos, joder, no, No, porque no, bastardos es diría que cuando no. era en la Edad Media, cuando eran los hijos los del rey, que hacía por ahí el rey, que no eran con su Ah, vale, esposa, ok, ¿no? ok. Bueno, puede ser. No, En no. este contexto puede ser. Pero no, yo creo que es muy importante, pues, de alguna manera es como ha llegado, ¿no? Yo creo que el término Lean llegó de una manera que es, digo, una manera importante, en el sentido de que surge de ese estudio famoso que está publicado en la máquina que cambió el mundo, y de alguna manera fue como lo dio nombre y se popularizó. Bueno, en fin, yo creo que da un poco igual, ¿no? En ese sentido, ¿no? Lo que es importante es lo que hay debajo. Y yo me quedo como algo que hay debajo realmente es el concepto de Kaizen, que no necesariamente, como decía antes, tiene que ver con este cambio tranquilo o cambio para mejor, que luego al final lo traducimos como mejora continua, ¿no? Hay algo más detrás de eso. Esto me lo explicó Brad Smith en mi segunda misión, me cogió los kanjis. Creo que está por internet, podéis buscarlo, si no, en algún momento podremos No, eso referenciarlo, ¿no? lo vamos a publicar. Podemos Bueno, referenciarlo, pero él explicaba que usando los kanjis que existen de Kaizen, que son relativamente conocidos, porque el Zen parece como que es un bonsai, pero realmente diseccionando los kanjis de Kaizen, lo que realmente encuentras es que la palabra lo que realmente hace relación es a un cambio personal, un cambio en la percepción de uno mismo, que tiene mucho que ver con toda la cultura, pues, taoísta, sintoísta, budista que existe en Japón, de no podrás cambiar nada afuera si tú no cambias dentro, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver mucho con mi manera de interpretar, pues, realmente, pues, pues la tarea que me es encomendada, ¿no? Que realmente en las organizaciones en las que estoy, en la que estoy ahora mismo, ¿no? Yo intento de alguna manera que todo el mundo perciba que, como no percibas tú antes ese cambio, va a ser difícil trasladarlo a los demás, ¿no? Hay un concepto de sacrificio propio que se ve reflejado en ese kanji, en esas palabras concretas, y requiere sacrificio el poder cambiar uno mismo, percibir los procesos internos de uno mismo para luego poder asimilarlo a lo otro, ¿no? Esto es tal vez muy filosófico, ¿no? Pero realmente creo que tiene sentido. Y eso hace que todo el mundo realmente, cuando hablas de Lean en Japón, no te entienda nadie, nada. O sea, esto de SMED o de 5S, esto no... esto queda para nosotros, pero allí es todo Kaizen. Pues, ostras, pues aquello está desordenado y nos genera ciertas perturbaciones, Kaizen. No piensan en 5S. Esta vez Toyota más, ¿no? Pero las fábricas que están más en la gestión puramente, digamos, estilo japonés, que tiene mucho que bebe de muchos sitios, pues realmente tiene este concepto de Kaizen todo el rato. Y esto sí que es común, ¿no? Por eso yo me acomodo más a eso, ¿no? Me gusta mucho más, porque es mucho más... Y de alguna manera también me facilita mucho las cosas, Sanso, porque entrar entre si Toyota o Lean y saber si es lo mismo o no es lo mismo, pues son discusiones complicadas, ¿no? Son muy complicadas. Yo creo que en ese caso la cultura es súper importante, ¿no? Y, joder, que me das unos razonamientos que mis ejemplos y al final son perralleiros, como tú bien sabes que decimos aquí, pero a mí me pasó cuando fui a Italia y pedí pan con la pasta. No, mira, es que aquí el pan no se come con la pasta, tío. Aquí Ya, hidrato con ya. hidrato no pega. Aquí hacemos las cosas así. En cambio, en España comemos la pasta, nos gusta la pasta buena igual, pero tenemos otra forma de entender la pasta, ¿no? Quiero decir, para ellos es una cultura y para nosotros es un plato que está rico. Para bajarlo al suelo, ¿no? Porque muchas veces hablamos de pensamientos de filosofía, pero al final las cosas hay que bajarlas, y a mí, sabes que en esto me gusta bajarlas al suelo, ¿no? Tú cuando llegas a un país pueden estar haciendo lo mismo que tú, pero lo están haciendo de diferentes formas, lo están haciendo a su manera tradicional, de donde salió todo y en teoría como se debería respetar. Pero sí que es verdad que al final María lo decía en un comentario que nos puso aquí, ¿no? El respeto que tienen a los mayores en Oriente, en Japón, y cuando estábamos hablando pues de la gente mayor que antes de marcharse de la empresa de Toyota pues va a los proveedores, eso también va
un poco en relación con el respeto que ellos tienen y que a lo mejor por la gente mayor y que a lo mejor en otros países no se tiene, ¿no? O no se valora tanto. Bueno, mal momento para hablar de edadismo después de los 2 añitos que hemos pasado, ¿verdad? Muy mal Sí. momento. Pero bueno, no todo es tan romántico. O sea, al fin y al cabo, en el sentido de que comentaba de estos mentores que realmente siguen siendo empleados de Toyota, pero pagados por los proveedores. Bueno, hay un fin de carrera, hay un ciclo que tienen que seguir y esa inercia no puede parar. Con lo cual, favorece también, no solamente, sí que existe, evidentemente, se percibe ese respeto. El que más se percibe es el respeto por la edad, en el sentido de que esas personas son senseis cuando llegan a esos sitios, ¿no? Sensei es una palabra muy interesante, que quiere decir básicamente la persona que ya estuvo allí, con lo cual ya merece la pena. También se le da a los maestros, ¿no? A los maestros de escuela y demás. Sí, sí, O sea, sí. hay un respeto ahí inherente, ¿no? a la figura, ¿no? Entonces, esas personas que ya han estado allí, es un poco absurdo no hacerles caso, ¿no? Es decir, está bien aprender por uno mismo, pero si aprendes de los errores de los demás, pues algo que te llevas, ¿no? Aunque luego somos muy testarudos y como no caigamos, no vamos a aprender nunca, aunque los demás se peguen en la torta, ¿no? Pero esto es un poco el género humano como es, ¿no? Y te decía, bueno, yo creo que particularmente aquí donde tú y yo vivimos, en Galicia, yo por lo menos percibo cierta similitud en el respeto a Con los mayores. nuestros mayores, bueno, nuestros mayores. Yo te voy a hacer un spoiler me voy a hacer yo mismo, ¿no? Yo, muchas veces valoramos lo de fuera y no es por hacer patria ni mucho menos, pero y ya esta conversación ya la tuvimos tú y yo, ¿no? Con respecto a la automoción. Y no valoramos, yo creo que entre la cultura japonesa y la gallega hay muchísimas similitudes. El respeto a los mayores es una de ellos, pero no es la única. Y eso muchas veces también a nivel organización industrial, bueno, aquí tenemos la fábrica esta de Vigo y todo lo que se ha montado de Stellantis, que se ha montado alrededor, que también yo creo que es digna de estudio, ¿no? Quiero decir, se han juntado una serie de factores que un método de trabajo que yo desconozco, que tú seguramente que estás en el mundo del automóvil y supongo que Snops fue una de las empresas pues que se acabó montando pues alrededor de lo que era Citroën en su momento Sí, y con... la última, la más reciente además, o sea, no ha habido más, la verdad, a ver si Ahí se hay, cambia, ¿no? ahí hay un método, ¿no? que se fue implantando de trabajo que vosotros conocéis, que yo no conozco, que ha permitido pues, a una fábrica como esta ser la más productiva del grupo Stellantis, creo, por metro cuadrado. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces, alguna vez, que también una de las más productivas del mundo. Quiero decir que al final cada territorio, cada sitio, un poco conociendo la cultura de la gente, como si la sabes motivar, si sabes, ¿no? Saberla llevar, llegar al punto de comprometerla con la causa. No hay métodos que sean mejores que otros, sino que lo tienes que ir esculpiendo, por decirlo de alguna forma, y haciéndote tu método, sacándolo Sí, lo mejor de cada uno y con una filosofía clara de lo que quieres y cómo puedes ir con el látigo, puedes ir con las palabras, puedes ir con los incentivos, puedes ir de muchas formas, ¿no? bueno, yo sí que creo que hay un método mejor que otro, ¿no? Debería ser el objetivo, ¿no? Que aunque ese método sea el sentido común que tú implementes, ¿no? O tú quieras que trascienda en tu organización a través de, pues no solamente de la visión que tengas, por supuesto los valores que tiene la organización y demás. Y ahí sí que se construye un método propio, si quieres, que no responde a nada, pero sí que hay uno mejor que otro. Seguramente el mejor está por construir, evidentemente, ¿no? Mejor continua, claro. Sí, exactamente. Al final, lo importante es que sea algo sistemático, que se vaya apoderando de toda la organización de la misma manera y en todos los niveles, como decía antes, ¿no? Y hay que construirlo conjuntamente para que eso sea así, evidentemente, ¿no? Eso es así, sí, sí. Juan Zurbarán nos comenta también que él cree que la diferencia cultural debe orientarnos en cómo hemos de llegar a las personas, pero son los procesos dentro de las organizaciones las que determinan el proceder de las personas. Sí, bueno, sí, claro, por supuesto. Sí, totalmente de acuerdo.
al final hay un conjunto de comportamientos que tienen que estar alineados en una organización. Es como si, no sé... Cada uno tira por su cuenta y vamos, nos juntamos el viernes en Claro, la pero reunión. ahí es lo que te comentaba antes. Ahí hay una responsabilidad importante en las organizaciones desde mi punto de vista y entonces está en cómo, que a ti te gusta mucho el término de bajar al suelo. Sí. Pues preguntémonos todos ahora mismo. Vale, yo conozco los valores de mi organización, muy bien, pero ¿cómo se bajan al suelo? Es decir, en todos los niveles, ¿cómo se interpretan estos valores? Vamos a decirnos un valor, la transparencia, la confianza. Seguramente tú y yo tengamos palabras muy distintas que reflejan esos dos valores, pero sin embargo, para alinearlos en una organización hay que ayudar con un sistema claro de comunicación en el que realmente te alinee con todo eso. Y a partir de ahí construyes todo. Si no lo construyes desde ahí es complicadísimo, muy complicado, ¿no? Tú imagínate que antes hablamos del respeto al sensei, ¿no? O sea, cuando llega esta persona que viene, que pasa a lo mejor un par de días con la organización y tiene todo el bagaje de conocer muy bien al cliente al que está sirviendo y te empieza a leccionar o a ayudar o a guiar entre cómo hacer un proceso u otro, cómo mejorar esto o lo otro. Claro, ese respeto que se ve en esa conversación trasciende un poco incluso a lo que puedas llegar a definir, ¿no? Pero hay que hacer el esfuerzo por definirlo, porque si no tendremos matices diferentes que pueden en algún momento desalinearnos, ¿no? En la organización. Y eso hace un poco de... Eso hace que gripe, ¿no? La organización. Y llegan, pues, frustraciones, malas comprensiones, malos entendidos, que luego pueden llegar a enquistarse. Y claro, como los defensores de mejora continua queremos que todo esté muy bien engranado, que todo sea constantemente una balsa de aceite en los que nos da igual que nos pregunten por qué 5 veces, cuando puede ser la pregunta más complicada que se puede hacer a alguien sin que se entre en pánico o en barrena o se enfade, pues hay que conseguirlo, ¿no? En ese sentido. Eso es así. Yo hoy tenía esta conversación dentro de mi organización, ¿no? Voy a decir, vale, nuestros valores dicen que dentro de la empresa, integridad y honestidad, sobre todo, y inclusión social, aparte de innovación, y estábamos discutiendo, vale, una persona que tengo un problema con ellos en producción, porque ni para ti ni para mí encaja dentro de que no es un caso en concreto, era una forma de hablar, ¿no? Con una persona nueva que se acaba de incorporar, estaba yo un poco transmitiéndole pues los valores de la empresa. Yo le decía, mira, por muy bueno que sea, por muchos goles que meta, si aquí no se levanta la voz, si aquí tenemos esta forma de respeto y esta forma de hablarnos entre nosotros, por muchas máquinas que sea capaz de arrancar y muchas averías que sea capaz de solucionar, para mí no encaja. Realmente para mí no encaja. Es decir, es pan para hoy y hambre para mañana. Por eso muchas veces yo creo que volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿Cuántos de los que estamos aquí, o no sé si alguien nos está escuchando, espero que sí, o viendo, conoce los valores de su empresa, que no solo sean para que quede bien en la página web, no, que esos valores realmente tengan contenido. En esa clase magistral que tuve el honor de escucharte, porque para mí fue una clase magistral, comentabas que en las visitas que habías hecho a las diferentes plantas, todo el mundo conoce los valores de la empresa en la que está trabajando y de hecho están por todas partes. Eran muy presentes. De hecho, es algo que cuando hacía la síntesis me preguntaba, ¿no? El grupo de estudio tenía esta tarea, ¿no? Es identificar claramente los valores. Era muy fácil. Era muy fácil identificarlos. Y luego también era relativamente fácil también verlos en el terreno, es decir, verlos in situ trabajando, ¿no? O sea, como... En las relaciones. Eras capaz, incluso en una visita de a veces hemos estado horas y a veces hemos estado muy poco tiempo, ¿no? En esas organizaciones. No siempre es fácil. Pero el poco tiempo que se está, creo que eras capaz de percibir los principales, ¿no? Los principales. Hablo, por ejemplo, de Toto con la inclusión, por ejemplo, que creo que es un ejemplo, por coger esto que acabas de comentar como valor, es impresionante cómo hacen mejora para que cualquier persona pudiese trabajar independientemente de sus características físicas o psíquicas en esa organización, ¿no? Y eso
tenemos que dedicarle un programa a eso. Es que ya estoy pensando de no traer los invitados, tío. Tenemos que hablarlo en el back office, pero hasta el tercer o cuarto programa, porque a mí me quedan muchas cosas que comentar contigo, ¿no? Ese mismo día pusiste de ejemplo, porque una de las cosas buenas que tiene Paco, os lo recomiendo a todos que lo escuchéis o que asistáis a alguna clase de las que él da, es el tema de que explicas las cosas con ejemplos que tú has vivido allí, ¿no? Y una de las claves, y como por ejemplo las empresas llegaban a la mejora continua, pues uno a través de la limpieza, recuerdo que explicaste ese Sí, día, TCK, sí, sí. y otra, creo recordar, ahora sí que la memoria ya me empieza a fallar un poco porque ya paso de los 40, ya tengo que mirarme la próstata y todas esas cosas, ¿sabes? Pero de una empresa que la inclusión era importantísima. Sí, es esta la que te hablaba, Toto. Sí, sí, Toto. Que iban en silla de ruedas, que muchísima de la gente iba en silla de ruedas, bueno, puede ser. el 90% de las personas que trabajan en esa fábrica tenían algún tipo de bueno, No, como nos quedan digo yo, 3 minutos. de límite. Tenían algún tipo de límite. Nos quedan 3 minutos, Paco, y no nos vamos a pasar porque sí que nos podríamos estar hablando toda la vida, y lo sé, y la gente escucharnos, pero realmente para que se quede con la boca dulce. Pero ¿por qué no acabamos hablando y que nos cuentes un poquito más? Porque estoy seguro que la gente no conoce empresas de este tipo, y nos expliques un poquito lo que tú vistes allí y cómo los valores llegan a cuajar de verdad en una empresa, como que nos las describas y que lo compartas con todos. Bueno, hablaba de la primera, ¿no? Además es una empresa que llega a la excelencia en su proceso, también una industria de proceso, creo que es hace placas integradas, y SK. No, pero estoy hablando de la inclusión, porque sí. yo cuando vi esas fotos quedé alucinado, ¿no? Sí, bueno, se puede encontrar bastante. Podemos dejar alguna referencia en internet sobre algún vídeo de Toto en alguna de las fábricas. Pero sí, bueno, yo creo que una de las misiones que tenía esta compañía, si no recuerdo mal, tiene que ver con que todo el mundo pudiese trabajar independientemente de sus capacidades físicas o psíquicas. Y realmente veías bordes de línea de trabajo con ensamblajes que realmente eran maravillosos, porque cogías un montón de ideas de cómo, a mí que me gusta mucho la simplicidad. Claro, allí la simplicidad es por fuerza, porque realmente hay unos límites que hay que superar en ese sentido, ¿no? O hay que definir de alguna manera. Y lo hacían muy bien, o sea, todo estaba montado de tal manera que era relativamente... era muy sorprendente que fuese tan evidente que se podía trabajar allí, ¿no? Independientemente de lo que veías, pues nada, todo estaba sobre ruedas para que fuese fácil de mover por la gente, personas que entraban con sillas de ruedas y salían sin ningún tipo de problema y podían combinar tareas. Era algo bastante impresionante, y cosas súper sencillas que veías allí, que habían ideado ellos mismos, porque el sistema les permite idear, ¿no? Idear, fallar, ¿no? Esto que te gusta tanto como en la innovación, ¿no? Idear, fallar, construir sistema, aprender de los errores constantemente, pero siempre con el leitmotiv de que todo el mundo debería poder trabajar y tener un trabajo ahí, ¿no? También bueno, es interesante también cómo se ve todo esto desde Japón, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la robótica, aquí lo vemos como una amenaza y es como una oportunidad constante de que te ayuden para algo, ¿no? Hasta el punto de que existen restaurantes en los que las personas se relacionan como clientes con un robot, pero detrás del robot hay una persona que está trabajando a lo mejor desde su casa porque tiene algún límite y puede permitirle, de alguna manera, pues poder trabajar, ¿no? Si quiere. Y recibir unas comandas y poder llevarlas a su sitio y demás, ¿no? O sea, no todo es tan Godzilla, ¿no? Lo de como para ellos es al contrario, ¿no? Justo lo contrario. Hasta los robots tienen alma allí, con lo cual ahí tendríamos que dar mucha vuelta, ¿no? Esto también puede ser un buen capítulo de cómo entendemos todo el tema que nos está... Yo creo que es interesante todo lo que está rodeando al tema de la robótica, de la inteligencia artificial y demás, y cómo podemos darle una vuelta y tenemos una oportunidad para que realmente nos sirva a todos para hacer una revolución más humana. Creo que lo leía hoy por ahí en algún artículo que leía, que
que todo esto debe hacernos más humanos todavía, no todo lo contrario, que es lo que parece, con toda esta historia del metaverso y todas estas tontunas. Pues pero bueno, si lo vamos a aprovechar para ser más humanos, pues bienvenido sea. yo en relación a eso me compré ayer un libro y ya es hoy la tercera persona que es bueno, de tercero espero que millones que nos estén viendo, ¿no? El futuro va más rápido de lo que crees y habla concretamente de este tema, ¿no? Habla de cómo cuando convergen diferentes tecnologías en un momento clave, eso explota y se produce una innovación disruptiva que crea un nuevo negocio, que crea una nueva forma y pone muchísimos ejemplos el libro. Y es cierto, ¿no? Ahora mismo estamos a punto, el libro habla de los avances que se esperan en estos primeros 10 años, en estos siguientes 10 años y de lo que ha avanzado el mundo de rápido en estos últimos 10 y que va a explotar algo, ¿no? Quiero decir, se va a crear una nueva economía, están hablando del metaverso, ya de la sensórica para que tú desde casa ya sientas, y eso la verdad es que también da para uno, o para dos, o para tres. Sí, aparte de dar para capítulos, da bastante vértigo, la verdad es que sí. Bueno, tengo aquí apuntado en la lista de invitados también a Luis, y me dijo una frase hace tiempo que es: el futuro ya no es lo que era. Pues muy buena. Cuando escuché yo esto dije, joder, de verdad, es que es tal cual, ¿no? Es decir, el futuro ya no es lo que era. Pero bueno. Bueno, pues oye, Anso, ya llevamos aquí una hora dándole aquí a Ahora un minuto, tío. Yo creo que debemos despedirnos. No te voy a agradecer que vinieras porque como eres parte del pingado así que, pero bueno, sí que me gustaba saber antes, y yo creo que esto merece otro episodio antes de invitar a nadie contigo, porque nos quedan cosas. Bueno, a ver, si conseguimos a alguien, ¿para qué vamos a estar aquí tú y yo? Si podemos ser tres. Sí, tío, pero es que en el límite de la multitud. Pero yo tengo 2 senseis y uno de ellos eres tú. El otro no lo digo, pero me queda bastante para sensei. Bueno. Bueno, tengo que sepas que en esto de la improvisación me he creado ya una rutina y una sección en esta reunión que tenemos todos los martes, y voy a intentaré recomendar, que la fuerza nos acompañe, al menos un libro que a mí me ha tocado. Joder, tío, me leíste el pensamiento. Te lo iba a pedir antes de despedirnos. Sí, pues fíjate cómo estamos. En cada pues, oportunidad que tengamos de compartir, y hoy he elegido, pues, fíjate, creo que te va a gustar, porque no sabíamos por dónde iban los derroteros, pero creo que te va a gustar también a ti, ¿no? No sé si se va a ver. A ver ahí. Ahí está. Es la clave de la cultura corporativa japonesa, ¿vale? Son 3 autores que han tenido la oportunidad de estar, bueno, de tener mucha relación con corporaciones. El libro se divide en 2, se divide en, bueno, pues algunas pautas interesantes sobre cómo hacer negocios o cómo estar en Japón o cómo entender su cultura desde más perspectiva, y muchas entrevistas, que es la segunda parte del libro, la tercera parte del libro, que es entrevistas a directivos españoles de corporaciones japonesas o niponas. Y creo que es la parte más enriquecedora, ¿no? del libro. O sea, esas entrevistas, pues, personas que pueden pues, dar, pues como decíamos, ¿no? Realmente la conexión con la cultura japonesa en primer nivel, ¿no? Y cómo hacen distinto, incluso estando fuera de sus fronteras, ¿no? Que es algo que en su momento, pues mismo Toyota decidió también mover con su Toyota Way, que sustituye de alguna manera, entre comillas, al TPS, con la intención de ser mucho más, digamos, entendidos fuera de sus fronteras, ¿no? Y nada, hasta aquí mi parte. Este libro es el que intentaré que todos los días que nos veamos, pues podamos recomendar algún libro. Pues yo también voy a recomendar un libro todos los días, tío. No voy a ser menos que muy tú. Bien, joder, muy bien. Tengo que aprender. Hoy he recomendado El futuro más rápido de lo que crees, porque salió el tema y lo que empecé a leer ayer y me parece súper interesante. Así que, pero ya sé el próximo que voy a recomendar. Ya lo tengo todo aquí, tío. Ya lo tengo. Bueno, pues nada. Venga, que no nos digamos más, que con lo que nos gusta escucharnos hablar a nosotros mismos, estaríamos aquí hasta el próximo martes. Bueno, a ver si hemos podido conseguir que vivieses del cuento. Por ahora, yo creo que durante una horita. Voy bien, ¿no? A ver si me ficha
A ver si me ficha alguna multinacional. Voy a poder dejar aquí mi número. Anso, un placer. Igualmente, Nos Paco, vemos en venga, un mes. venga, cuídate, tío. Y al Muchas resto gracias por también, muchas gracias. todo. Creo que me consta que hay por ahí mucha gente, o sea que también nos vemos en un mes. Pues nada, nos vemos ahí el próximo mes, ya sabéis, el último martes de cada mes a las 7:30, pues aquí estos dos barbudos, estos dos camándulas, uno intentando vivir del cuento y otro un auténtico sensei, pues os acompañarán un ratito para que os entretengáis y aprendáis y compartamos entre todos cositas. Venga, un saludo, a cuidarse. Hasta luego. Chao, chao.